Violencia de género, su trato en la literatura. Introducción. Hipótesis. En muchos aspectos, la literatura del siglo XX se definía por el reflejo de la violencia imperante de la sociedad moderna, de la destrucción, de la guerra a gran escala, de los crímenes individuales de asesinato, la violación y el abuso. Los críticos de la literatura moderna en general han atribuido esta tendencia tanto a la apelación sensacional de la conducta violenta y su potencial para impactar a los lectores agitando sus creencias. Otros han enfatizado la importancia histórica de la violencia en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la cual los poetas y los novelistas expresaron las inquietudes de un mundo que parecía incapaz de paz a largo plazo, y en el que la agresión humana amenazó con llevar a la destrucción global. Esta violencia, que ha sido retratada de diferentes formas por distintos autores, tiene entre sus variantes lo que denominamos violencia de género, mayormente enfocado hacia la mujer, pero no pocas veces podemos incluir al hombre, quien también se ve indefenso ante esta clase de violencia. En el desarrollo de esta monografía intentaremos ejemplificar a través de dos obras literarias de autores de distinta estirpe, de diferentes mundos y de diferentes realidades, cómo es representada la violencia por ellos, principalmente lo que denominamos violencia de género. Creemos que así como en otras épocas los temas literarios principales fueron el amor, las costumbres, la hermosura de los espacios del nuevo continente, etc., hoy en día se suma a estos temas, uno de actual valor y que muchos autores lo han tomado para desarrollar sus obras. Aunque sabemos que la violencia en general fue tomada en épocas remotas por diversos autores, no debemos dejar de prestar atención a cómo hoy en día es presentada, mucho menos cuando de violencia de género se trata, ya que es una problemática que encontramos muy acentuada y con pocas miras de ser solucionadas en nuestras sociedades. Las obras elegidas. 2.1 Ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera, publicada en 1995, fue editada 2 años después junto a Todos los nombres, llevó a José Saramago, su autor, a ser considerado merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1998. No se trata de una simple novela, podemos decir que es un híbrido compuesto por dos géneros tal como la novela y el ensayo, y que gracias al buen hacer del autor multiplica las cualidades de esta obra. Aunque la ceguera aparece de una manera casi mágica, evitando dar un argumento científico a su existencia, no es fácil catalogar esta obra en un género como el realismo mágico o ciencia ficción. Tiende a un ensayo científico al dedicarse a reflexionar sobre la psicología individual y grupal de toda la comunidad afectada. Utilizando la combinación de distintos géneros para sustentar su obra, hacia el final, Saramago trata de temas tanto personales como morales y universales. La novela relata cómo una extraña epidemia de ceguera azota todo un país. Un hombre que espera en su coche frente a un semáforo es el primero en padecerla, y a partir de entonces, se extiende cada vez más rápido entre la población. Los afectados son puestos en cuarentena, pero resulta imposible contener la enfermedad y las calles acaban llenándose de ciegos que son víctimas de este inexplicable mal consistente en una infinita ceguera blanca. Las personas se convierten en presa de los más bajos instintos del ser humano, llegando a los extremos más miserables a medida que aumenta el temor y la crisis en el país. Saramago utiliza la ceguera física de sus personajes ficticios para hablar de la invidencia mental de las personas reales. Todos los rasgos miserables que exteriorizan los personajes, individualismo, insolidaridad, corrupción moral, es el diagnóstico que hace el escritor de la sociedad occidental contemporánea. Podemos decir que esas miserias son también nuestras, porque muchas veces, aunque tenemos la facultad de ver, parecería que nos hemos quedado ciegos. Uno de los recursos estilísticos más destacados es la omisión de los nombres propios de los protagonistas. Así, los personajes son simplemente la esposa del médico, la niña con los lentes oscuros o el ladrón de coches. 2.2 Biografía del autor. José de Sousa Saramago, Azinaga, Santarém, Portugal, 16 de noviembre de 1922, Cías, Lanzarote, España, 18 de junio de 2010,
Fue un escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. En 1998 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Su primera gran novela fue Levantado do Chão, 1980, un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores del Abre, en la provincia de Alentejo. Con este libro Saramago consigue encontrar su voz propia, ese estilo inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue. En 1998 gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor y hasta ahora el único, de lengua portuguesa en ganar este premio. Estando en su residencia de la localidad de Tías, Lanzarote, Las Palmas, fallece a los 87 años el 18 de junio de 2010, a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo total de sus órganos. Escribió hasta el final de su vida, se dice que llevaba 30 páginas de una próxima novela. 2.3 Pantaleón y las visitadoras. Es una conocida novela publicada en mayo de 1973, escrita por el peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. Esta historia, según el propio autor, está basada en hechos reales aunque él no pudo comprobarlo. Se desarrolla en la Amazonía peruana, donde los efectivos del ejército de ese país son atendidos por un servicio de prostitutas, a quienes llaman visitadoras. La novela cuenta la historia de un capitán del ejército peruano, Pantaleón Pantoja, quien se ve implicado, por sus superiores en una tarea para satisfacer las necesidades sexuales de un grupo de soldados destinados en la Amazonía peruana. Pantoja es escogido para llevar a cabo dicha misión por ser un militar modelo, sin vicios ni hijos. Rechaza al principio la idea porque atenta contra la base de sus principios, pero se ve obligado a realizarla. El servicio que pretende llevar a cabo Pantoja se llama Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Frontera y Afines, SFA, y consiste en llevar prostitutas, visitadoras, a los cuarteles de Iquitos, donde deben complacer a los soldados primero para luego extenderse a rangos superiores, servicios denominados prestaciones, siendo todo el asunto secreto. Mario Vargas Llosa utiliza esta anécdota para subrayar la hipocresía de las instituciones que se llaman ejemplares y del oficio más viejo del mundo. 2.4 Biografía del autor. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Arequipa, 28 de marzo de 1936, es un escritor peruano. Es uno de los más significativos novelistas y ensayistas actuales. Su obra ha recogido numerosos premios, entre los que destacan el Príncipe de Asturias de las Letras 1986 y el Nobel de Literatura 2010, este último otorgado por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota. El Cervantes, 1994, El Planeta, 1993, entre otros. Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas, tales como La ciudad y los perros, 1962, La casa verde, 1965, y Conversación en la catedral, 1969. Continúa escribiendo prolíficamente en una serie de géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. ¿Qué es violencia? ¿Qué entendemos por violencia? Denominamos violencia al tipo de interacción humana que se exterioriza en conductas o situaciones que inducen o amenazan con hacerlo, en forma deliberada, un daño o sometimiento peligroso, físico, sexual o psicológico, a un individuo o una colectividad, o los afectan de tal forma que circunscriben sus potenciales presentes o futuros. Es un concepto complejo que admite varios pigmentos dependiendo del punto de vista desde el que se considere. En este sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones relativas. El daño es mecanismo principal en la violencia, este puede ser tanto físico como psicológico. Puede manifestarse de múltiples maneras y asociado a variadas formas de destrucción, lesiones físicas, humillaciones, amenaza,
rechazo, etc. Podemos destacar además el daño producido en forma de desconfianza o miedo sobre el que se cimentan las relaciones interpersonales, siendo esto el origen de los problemas en relaciones grupales, bajo formas como la polarización, el resentimiento, el odio, etc., que a su vez perjudica a las redes sociales y de comunidad. Cuando hablamos de violencia debemos tener en cuenta que no se trata de algo consumado y confirmado, ya que la misma puede manifestarse como una amenaza sostenida y duradera, que causa daños psicológicos a quienes la padecen y con consecuencias negativas en la sociedad. En otro orden de cosas, cuando la violencia es la expresión contingente de algún conflicto social puede darse de manera espontánea, sin una planificación previa minuciosa. 3.1 Tipos de violencia. Violencia cotidiana. Se caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Es, en definitiva, la que se sufre diariamente. En algún momento, si no se advierte, todos y todas van siendo parte de una lucha de la cual no hay salida. Este primer tipo de violencia que mencionamos lo podemos identificar claramente en la obra Ensayo sobre la ceguera, la cotidianidad con la que los ciegos pasaban sus días en el hospital, con el maltrato de la falta de alimentos, entre otras cosas, pudiendo demostrarlo a través de los siguientes párrafos. Y la comida, la mujer del médico aprovechó la ocasión para recordarlo, la comida, aún no ha llegado. Somos más de 50 solo en nuestra ala, tenemos hambre, lo que nos trae no es suficiente. Quien no se cansa de repetir que tiene hambre es el niño estrábico, pese a que la chica de las gafas oscuras se quita prácticamente la comida de la boca para dársela a él. 2. 1 Saramago, José, Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima. 2005. Página 114. 2 Saramago, José, Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Página 117. Violencia doméstica o intrafamiliar. Es ejecutada en el ámbito doméstico o familiar. Conocida como violencia intrafamiliar, es un tipo de violencia que por sus características es invisibilizada por ser considerada que se da en el espacio de los afectos, de los sentimientos, de lo privado. Todas las agresiones físicas, psíquicas y sexuales que se sufren dentro de la familia constituyen este tipo de violencia. Es encubierta dentro de la sociedad, por los esquemas culturales y filosóficos que se manejan, por lo que se legaliza y se manifiesta a través de violencia hacia la mujer. Es en el hogar o en la familia donde se evidencia más comúnmente la violencia contra la mujer. Muchas son las pesquisas que demuestran que una mujer tiene mayor probabilidad de sufrir una agresión violenta por su actual compañero o por el anterior, que por una persona diferente. En muchos casos las mujeres son heridas gravemente, asesinadas o mueren como resultado de sus lesiones. En ambas obras encontramos, obviamente, situaciones de esta índole, pero para ejemplificar, en esta oportunidad lo haremos mediante el siguiente párrafo de Ensayos sobre la ceguera. La ciega se desgañitaba como las locas de antes, casi loca ella también, pero de puro desconsuelo. Al fin, dándose cuenta de la inutilidad de sus llamadas, se calló, sollozando se volvió para dentro y, sin darse cuenta de por dónde iba, recibió en su cabeza un estacazo que la derribó. 3. Violencia de género. Desde edades prematuras, las mujeres interiorizan por las prácticas educativas familiares la necesidad de ser dóciles y disciplinadas y de no manifestar sus malestares o preocupaciones. Son procedimientos de correctivos severos los que logran la interiorización de estas representaciones. Las prácticas previas al matrimonio posibilitan relaciones de violencia doméstica y sobre todo una actitud pasiva frente a la misma, no solo de la mujer víctima, sino también los hombres, la familia e inclusive de la sociedad. De este tipo de violencia nos ocuparemos más adelante en el desarrollo de la presente monografía. Violencia física.
Es el uso de la fuerza para amedrentar, vigilar o forzar a las personas a hacer algo en contra de su voluntad y que atenta contra su integridad física. Es la que se comete directamente en el cuerpo de una persona por lo que es fácil de observar. Es todo acto de agresión intencional que ocasione daños a la integridad física de la persona, niño, niña, adolescente, joven, hombre y mujer, con el fin de someterla o someterlo. Este maltrato puede provocar lesiones como traumatismos, hematomas, cortaduras, quemaduras, fracturas o la muerte. No podemos dejar de lado el siguiente pasaje de ensayo sobre la ceguera que nos demuestra la violencia física en su estado puro. Tras la chica de las gafas oscuras, el ladrón, estimulado por el perfume que de ella se desprendía y por el recuerdo de la reciente erección, decidió usar las manos con mayor provecho. Entonces, la muchacha soltó una patada hacia atrás como una coz. El tacón del zapato, fino como un estilete, se clavó en el muslo desnudo del ladrón, que soltó un grito de sorpresa y de dolor. 4. Violencia psicológica. Se conoce como violencia psicológica a cualquier acción, comportamiento u omisión intencionado que produce sufrimiento y pretende ser una medida de control que amenaza la integridad o el desarrollo de la persona. Se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, silencio y gestos agresivos. Los ataques de este tipo tienden a doblegar, insultar, aterrar a las personas y tienen graves consecuencias en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional. Ensayo sobre la ceguera maneja muy bien este tipo de violencia, principalmente cuando los ciegos malos realizan presión sobre los otros ciegos para que las mujeres de ellos, les entregaran sus cuerpos para así obtener la comida que tenían secuestrada. El siguiente fragmento da cuenta de tal acción. Pasada una semana, los ciegos malvados mandaron aviso de que querían mujeres. Así simplemente, tráiganos mujeres. La respuesta fue corta y seca: si no nos traen mujeres, no comen. 5. Violencia sexual. Se manifiesta cuando se esclaviza a personas con menor poder, obligándola a satisfacer los deseos sexuales del abusador, normalmente hombre. El abuso y acoso sexual son las expresiones de este tipo de violencia y es dirigido a niñas, niños, mujeres, hombres jóvenes y adultos. Los abusos sexuales a menores incontables veces son realizados por parientes y familiares cercanos. Dentro de este parámetro el incesto es uno de los grandes problemas. Hacia el final casi de Pantaleón y las visitadoras podemos ver cómo nuestro autor nos hace muestra de esta clase de violencia o, mejor dicho, de la combinación de varias de ellas. Entre tanto, al tiempo que los 7 individuos celebraban en medio de la violencia su gran orgía, el deslizador enviado desde la base de Nauta había recorrido un buen tramo del río sin encontrar trazas de Eva y se disponía a regresar. 6. El deslizador se dirigió de inmediato a su encuentro, siendo recibido ante la estupefacción del grupo, con una lluvia de balas, una de las cuales hirió en el muslo izquierdo y parte inferior del glúteo, al soldado raso Felicio Tanchiva. Apenas recuperados del asombro, los soldados replicaron al fuego, estallando entonces un tiroteo que se prolongó por espacio de algunos minutos y en el curso de los cuales cayó mortalmente herida por balas de los soldados, según ha determinado la autopsia Olga Arellano Rosaura, la brasileña. 7. 3. Saramago, José, Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Pag 190. 4. Saramago, José, Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Página 74. 5. Saramago, José, Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Pag 225. 6. Vargas Llosa, Mario, Pantaleón y las visitadoras, punto de lectura, S.L. 2007, Pag. 270. 7. Vargas Llosa, Mario, Pantaleón y las visitadoras, punto de lectura,
S.L. 2007, pag.270. Violencia política o estatal. Es aquella en la que las instituciones que conforman el Estado realizan acciones que concretamente ejercen una violación de los derechos humanos. Este tipo de violencia se manifiestan en la falta de protección al desarrollo y el bienestar de la persona humana y la ausencia de mecanismos jurídicos de protección a sectores de la población como lo es la violencia contra la mujer, el maltrato o negligencia contra los niños y las niñas, y que obviamente dicha falta es la que no proveen las instituciones que deben prestarla. El Estado aplica políticas de represión en contra de la población civil, cometiendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y genocidios siendo las víctimas mujeres, hombres, niños y niñas, principalmente de las comunidades indígenas y las estructuras estatales les dan. Esto se hace evidente en la obra de José Saramago, cuando el gobierno y los militares toman decisiones en contra de los enfermos, que en realidad son providencias a favor de ellos mismos, por un lado el gobierno escatimando la comida para los enfermos y por el otro el ejército que no escatimaba esfuerzos en matar a sus semejantes si fuera necesario para salvar su propia vida. Violencia económica o laboral, ver anexo 1. Violencia étnica, ver anexo 1. Violencia cultural o ideológica, ver anexo 1. Violencia delincuencial, ver anexo 1. Autoviolencia, ver anexo 1. Causas de la violencia, ver anexo 2. Consecuencias de la violencia, ver anexo 3. La violencia de género. Significación. Desde aquí nos centraremos en esta clase de violencia, ya que es la que nos preocupa en mayor medida en el presente trabajo monográfico. Utilizaremos para ello ejemplificaciones de las obras elegidas para demostrar a partir de este punto cómo dialogan dichas obras con esta realidad. La definición más aceptada de violencia de género es la propuesta por la ONU en 1995. Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. En este marco conceptualizamos la violencia como la coacción física o psíquica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Puede adoptar formas diferentes: física, verbal, psíquica, sexual, social, económica, etc. Unas formas de coacción que se han ejercido, en mayor o menor medida, a lo largo de la historia. La violencia y el género se convierten en un binomio inseparable, ya que la primera se usa como mecanismo para conseguir un plus de presencia o influencia respecto a lo segundo. Podemos explicar la conducta del maltratador mediante la existencia de una serie de psicopatologías, carácter agresivo, falta de control de la ira o una infancia marcada por experiencias de malos tratos. Muchas veces estas explicaciones tienden a buscar una causa externa, por lo que reducen el grado de responsabilidad de la persona que lleva a cabo la acción. Así, los principales modelos teóricos sobre violencia de género proponen teorías asentadas en problemas de tipo individual, investigan alteraciones de la personalidad, disposiciones biológicas o experiencias violentas a temprana edad que puedan explicar tales reacciones. Las teorías basadas en la dinámica familiar obtienen que la violencia es el resultado de problemas derivados de una interacción inadecuada en la familia y de los modelos desadaptativos de resolución de problemas de pareja o familiares, o ambos, inherentes en sus relaciones. Las hipótesis sociales y culturales, por su parte, abogan por la existencia de valores culturales que legitiman el control del hombre sobre la mujer. Este control del hombre hacia la mujer, ejercido en forma de amenaza, lo representa muy bien Ensayo sobre la ceguera, cuando los malvados ciegos en forma amenazante hacían uso de las mujeres de los otros. Aparecieron en la puerta de la sala 3 ciegos del otro lado. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Preguntó uno. 6, respondió la mujer del médico. Bueno, entonces vais a tener que trabajar mucho esta noche. 8. 4.1 Tipos de violencia de género, ver anexo 4.
La violencia de género en ensayos sobre la ceguera. 5.1 Dominación de género. La dominación del hombre. La capacidad de lograr algo de otros por influencia física, tal es la fuerza, por influencia emocional o afectiva, como por ejemplo la autoridad, o por influencia espiritual tal lo es el carisma, lo denominamos poder. En cambio, entendemos por obediencia aquel mecanismo psicológico relacionado con la vida social y el sistema de autoridad vigente en una comunidad, vale decir el fenómeno de sumisión de una voluntad a otra ajena más poderosa. La obediencia ha sido avalada como una cualidad positiva, como una virtud fundamental. No obstante observamos que es un arma de doble filo ya que muchas veces una respuesta sumisa establece un hecho malsano. Los niños en general y las mujeres en particular son el prototipo que ilustra esta afirmación. Recordemos que en ensayos sobre la ceguera la obediencia que las mujeres realizaban hacia los ciegos malos, entregando sus cuerpos, en forma sumisa, terminó en un hecho malsano cuando se reveló la mujer del médico, clavando las tijeras al ciego que auspiciaba de jefe, y en ese mismo episodio la muerte de uno de ellos. Son escasos los componentes de una sociedad que se formulan interrogantes como, ¿por qué tengo que hacer lo que me piden u ordenan? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Qué significa cumplir con el deber? ¿Quién se beneficia con mi obediencia? ¿Por qué ejercen poder sobre mí? Quizás hayan sido estas las preguntas que las ciegas se harían cuando debían entregar su cuerpo a los ciegos viles para conseguir comida para ellas y sus esposos, y obviamente el resto de los de la sala. La curiosidad incipiente acerca de las formas y las razones por las cuales se organizan las jerarquías sociales es neutralizada. Se enseña que existen terrenos o interrogantes vedados a la investigación y se transmite la idea de que la obediencia hacia ellos es justa y pertinente, instaurando así un respeto por las decisiones emanadas de personas en situaciones de poder, quienes obviamente adquieren la capacidad de exigir obediencia. Aunque se crean libres, las mujeres, en forma consciente o inconsciente, obedecen a los hombres. En la sociedad existen jueces, policías, jefes, gobernantes, etc. quienes disponen de sanciones para cuando no les reconocen su derecho a ser obedecidos. Pero existe además una jerarquía social de acuerdo con la edad y género, que indica que los adultos son más valiosos que los niños, los jóvenes que los ancianos y los hombres más que las mujeres, grupos que aunque sean mayoritarios, se hallan desprotegidos. En la obra analizada esta jerarquía está muy bien desarrollada por su autor, con la excepción de que es una mujer y no un hombre la que se hace cargo de la situación, ya que es la única que ve. Aún así podemos ejemplificar dicha jerarquía poniendo como ejemplo el caso del niño estrábico, quien se encontraba totalmente desprotegido por la falta de su madre, la cual nunca llegó a encontrarlo, por lo que la muchacha de las gafas oscuras ocupó en cierta forma ese lugar. El niño estrábico fue el primero en salir del retrete, ni tenía por qué haber entrado. Traía los pantalones enrollados hasta media pierna y se había quitado los calcetines. Dijo, ya estoy aquí. La mano de la chica de las gafas oscuras inmediatamente se movió hacia su voz, no acertó ni a la primera ni a la segunda, pero a la tercera encontró la mano vacilante del pequeño. 9. Dentro del conjunto social, los hombres desarrollan un sobreentendido derecho a dominar a las mujeres. Ya desde la familia se reproduce un esquema de subordinación en un ámbito de poder desigual. Los miembros masculinos utilizan ciertos mecanismos de control como el manejo del dinero, su accionar público, las amenazas, la intimidación física y la autoridad legitimada socialmente como jefe de familia que por supuesto, les permite tener la última palabra. Los estamentos eclesiásticos, el ejército, la política, las finanzas, etc. instituyeron un sistema de valores y de métodos para la aceptación de la supremacía masculina como algo implícito y natural. Las mujeres se fueron acomodando a una posición inferior. Tal situación hizo que tuvieran menor posibilidad de desarrollarse como persona y gozar de precarios y recientes derechos, teóricos pero no efectivizados en la práctica, pues ni las mujeres los conocen o los ejercitan ni muchos de los hombres y sus instituciones los respetan.
5.2 Patriarcado. Aquellas personas que definimos socialmente como inferiores y con menor poder son ubicadas de manera que tengan que prestar servicios a sus superiores. Es mucho más dificultoso para ellos obtener funciones de mayor responsabilidad, remuneración y prestigio. Se define a los inferiores como portadores de una incapacidad esencial y natural, de modo que se haga necesario aplicarles un control. El hombre pudo constituirse y autodefinirse como privilegiado respecto de la mujer, así pudo controlar la libertad general y sexual de la misma, pudo además establecer una división de actividades y poderes, aprovechando que la mujer quedaba retenida por los embarazos, partos y crianzas, o por apoderarse protectoramente de ellas, manipulando el fundado temor femenino a los raptos y violaciones. Ese temor no solo que se ve presente en la obra, sino que se materializa en realidad ante el nefasto patriarcado de los ciegos ruines, quienes no solo se encargan de someter a las mujeres, sino que bajo su régimen perecen el valor y la hombría de los ciegos desvalidos que convivían con esas mujeres, muchos de ellos cumpliendo el rol de esposo que debe soportar tal humillación. Si recorremos un poco la historia mundial, fue solamente en la época feudal, sobre todo desde el siglo X al siglo, según documentos encontrados, que la situación de las mujeres fue bastante diferente y que tenían una vida activa a la par del hombre. Votaban en las asambleas y comunas desde los 14 o 20 años, según la región, ejercían oficios y profesiones, eran molineras, penadoras, miniaturistas, boticarias, yeseras, etc. Participaban en las expediciones y en las cruzadas, administraban sus propiedades aunque estuvieran casadas, practicaban el comercio sin autorización del marido, no necesitaban permiso del padre para casarse, eran educadas en escuelas y abadías. Fue en el siglo XIV cuando se produjo una vuelta al derecho romano. Los damnificados fueron las mujeres y los hijos, pues de nuevo se cercó su capacidad de acción. 9 Saramago, José, Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Pag 79. 5.3 La predica de la obediencia y la ética de la desobediencia. Extensos mandatos y adoctrinamiento fueron la causa de la obediencia femenina en la historia de la humanidad. Sin embargo, todas las personas están imbricadas en un sistema en el cual obedecen o son obedecidos alternativamente, según tiempo, lugar y rol establecido. El deterioro de la dignidad y autoestima de las mujeres han sido fomentados por la privación de la libertad de expresión y de acción que el hombre ejerció en ella por mucho tiempo, logrando por medio de muchos métodos que se sientan inseguras y temerosas y se pasan de la raya. Las mujeres han sufrido feroces persecuciones en su afán por lograr consideración. Fueron reprimidas como los indios, los negros, los judíos, o cualquier otro grupo proscripto de sus derechos. Sin que nadie se detenga a averiguar si hay justicia en sus reclamos, al intentar equilibrar la asimetría de poder, son descalificadas ya que dichos reclamos son interpretados como desafío a la autoridad masculina y una provocación a lo establecido. Los intentos del hombre de mantener el poder solo cambiaron de forma y de estrategia, pero no su intención final, hacer dudar a la mujer de sí misma, debilitarla, culparla y negarla como sujeto con derechos. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa si no hay sumisión? ¿Qué hace si no obedece? Por supuesto el hombre no está dispuesto a perder sus privilegios, por las buenas o por las malas pondrá a la mujer donde le conviene para que su superioridad no tambalee. Nuevamente en la obra actualmente analizada podemos comprobar que los hombres efectivamente realizan la acción antes descripta, es la valentía de las mujeres y no el orgullo de los hombres que las rodean las que se enfrentan al enemigo para traer la comida que se les daría solo si cumplían con la voluntad de los malvados quienes cumplían con el rol de no perder sus privilegios, y ponían a la mujer, como dijimos antes, en el lugar donde su superioridad no tambalee. El ciego gritó, quietos todos ahí, y callados, si alguien se atreve a levantar la voz, tiraré al cuerpo, no al aire, caiga quien caiga. 10. ¿Y cómo vamos a pagar?, preguntó la mujer del médico, he dicho que todos callados, ni una palabra,
gritó el de la pistola moviendo el arma ante él. Alguien tendrá que hablar. Necesitamos saber cómo actuamos, dónde encontramos la comida, si vamos todos juntos o uno a uno. Estas se las da de lista, comentó uno del grupo. Si le pegas un tiro será una boca menos, si la viera ya tenía una bala en la barriga. 11. Como vemos es la voz de una mujer la que se pone en juego ante la adversidad. Hay una incapacidad de ruptura entre lo que se dice y el paso crítico de desobedecer órdenes. El sistema de creencias hace que una persona ceda o sea incapaz de actuar frente al despliegue de poder de un superior, sea una persona o una convención social. No es fácil desobedecer. Esto implicaría una reformulación de la relación entre sujeto y autoridad. La desobediencia involucra miedo, duda, culpa, inseguridad, sentimientos de traición e infidelidad, conflicto de lealtades contrapuestas, etc., aunque la rebelión implique algo correcto. Para romper el poderoso hábito de obedecer, se necesita consolidar un sistema o conjunto de normas compensatorias que den lugar a la desobediencia como conducta correcta, necesaria y esperable en las situaciones identificadas como abusivas. No todas las conductas esperadas son las correctas, o por decirlo de otra manera, no son las que debería utilizarse. En esta obra, como en la vida real, muchas veces se llegan a tomar decisiones extremas que terminan con la vida del victimario, y con la víctima pagando con la cárcel por el mal realizado. Ponemos como ejemplo el desenlace por el cual las mujeres vengan su ultraje con la misma agresión que recibieron. La mano levantó lentamente las tijeras, las hojas un poco separadas para penetrar como los puñales. No llegarás a gozar, pensó la mujer del médico, y bajó violentamente el brazo. Las tijeras se enterraron con toda la fuerza en la garganta del ciego. 12. Se requiere de una estimulación continua bajo todo punto de vista, para contrarrestar la resistencia psicológica a ejercer el desafío, compuesta de miedo, culpa, lavado de cerebro, adhesión a reglas o roles estereotipados y valores impuestos. Según Graciela Ferreira, hay que enseñar a responder bajo condiciones de presión, ya sea social, familiar o marital. Son mucho más difíciles de tratar las situaciones en que la legitimidad y la coerción aparecen combinadas en un marco de autoridad aprobada, como el de la relación padres e hijos o el de la de marido y esposa. 13. La idiosincrasia de una mujer maltratada está conformada por la obediencia a las reglas, roles y valores que han sido funcionales, le han dado una orientación en su vida y en la pertenencia en la sociedad. Se ha comprometido emocionalmente con ellos, defendiéndolos y obedeciéndolos fielmente. Los mejores instrumentos y la mayor amenaza para los poderes abusivos son la esperanza, el estímulo, el optimismo, el humor bien predispuesto por parte de los profesionales. La autoridad bien entendida es la que se ejerce con respeto, con afecto y con arte, factores que liberan y dan tiempo y espacio para que la persona crezca desde sí misma, reconquistando sus derechos, descubriendo sus capacidades, afirmándose en las propias fuerzas a medida que las recupera. La positiva autoridad de un profesional se constituye cuando muestra sin imponer, protegen sin ser paternalista y mucho menos patriarcal, ofrece flexibilidad en lugar de dogmatismo, respeta las diferencias y combate los prejuicios. La intervención de una autoridad externa al vínculo es la única salida para contrarrestar un poder abusivo. Dicha intervención podrá ser por parte de un profesional, jurídica, policial o, al menos, de alguien que represente una figura de gran influencia o ascendente sobre el que ejerce el abuso. Como mencionamos antes, esta intervención muchas veces llega cuando ya es tarde para ambas partes. 10. Saramago, José. Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Pag 191. 11. Saramago, José. Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Pag 191. 12. Saramago, José. Ensayos sobre la ceguera, Argentina, Suma de Letras Argentina Sociedad Anónima, 2005. Pag 254,255. 13. Ferreira, Graciela,
hombres violentos, mujeres maltratadas. Aportes a la investigación y tratamiento de un problema social, Sudamericana, Buenos Aires, 1995. La violencia de género en Pantaleón y las visitadoras. 6.1 Prostitución y violencia de género. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres inventaron para someter y mantener a las mujeres a su disposición sexual. La necesidad de que la prostitución, forma de violencia de género, de mujeres sea tomada como una profesión y que la misma se reglamente, es hoy en día uno de los objetivos de muchos empresarios de la rama. La prostitución es una forma de usufructo que debe ser invalidada y no una profesión que hay que reglamentar. Es una forma de violencia de género, lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de acoso y abuso sexual. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un empleo? Al que se le quiere dar el nombre de trabajo sexual comercial. En nuestra obra fuente observamos claramente cómo bajo el mando militar, de la mano de Pantaleón quien ejecuta la acción mandada por sus superiores, esto se realiza, inclusive colocándole un nombre a dicho empleo. Punto. El suscrito, Capitán EP, Intendencia, Pantaleón Pantoja, encargado de organizar y poner en funcionamiento un servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de frontera y afines, SFA, en toda la región amazónica, respetuosamente se presenta ante el general Felipe Collazos, jefe de Administración, Intendencia y Servicios Varios del Ejército, lo saluda y dice. 14. Al regular la prostitución obtendríamos un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de decenio para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres. Se produce un efecto negativo no solamente sobre las mujeres, sino también un soporte del control patriarcal y de la sujeción sexual de las mujeres, no solo sobre quienes ejercen la prostitución, sino sobre el conjunto de mujeres como grupo, confirmando y consolidando las definiciones patriarcales de las mujeres cuya función sería la de estar al servicio sexual de los hombres. En este sentido podemos apreciar en Pantaleón y las visitadoras cómo Pantaleón poco a poco va regulando la actividad de sus futuras visitadoras y al informar a sus superiores nos cuenta por medio de dichos informes cómo va armando su propio esquema, el que se implementará a la brevedad. Punto. Que procedió asimismo a establecer los primeros contactos con miras al enganche. Gracias a la cooperación de un individuo que responde al nombre de Porfirio Wong, alias Chino, a quien conoció por obra de la casualidad en el centro nocturno denominado Mao Mao, calle Pebas 260, hizo una visita en horas de la noche al lugar de diversión concurrido por mujeres de vida airada que regenta doña Leonor Curinchila, alias Chuchupe, comúnmente conocido con el nombre de Casa Chuchupe y sito en la carretera al balneario de Nanay. La nombrada Leonor Curinchila se mostró cooperativa y el suscrito consiguió no teniendo otro remedio para ello que libar muchas copas de licor. Recibo 8 recoger interesantes datos relacionados con el sistema de trabajo y costumbres del personal del lugar. Es así que en Casa Chuchupe unas 16 mujeres forman lo que se puede llamar plantel estable, porque hay otras, de 15 a 20, que trabajan irregularmente, yendo unos días, faltando otros, por razones que abarcan desde enfermedades venéreas. El día que el suscrito efectuó la visita solo registró 8 presentes, pero había un motivo excepcional, la llegada a Iquitos del ya mentado hermano Francisco. Que pudo también averiguar, gracias a la mencionada Chuchupe, que las tarifas por las prestaciones son variables y que solo 2-3 revierten a quien presta el servicio, pues el tercio restante es la comisión del local. Que teniendo en cuenta la ética sexual imperante en el país y el reducido presupuesto del SGFA, el suscrito ha tomado la decisión de limitar los servicios que exigirá de sus colaboradoras y a los que por tanto podrán aspirar los usuarios, a la prestación simple y normal, excluyendo todas las deformaciones enumeradas y parientes en espíritu. Que en función de esta premisa establecerá el servicio de visitadoras el reclutamiento y fijará el tiempo y la tarifa de las prestaciones.
se pueda considerar la conveniencia de introducir un principio de diversificación cualitativa en las prestaciones para atender casos, fantasías o necesidades particulares, si la superioridad así lo admite y autoriza. 15. Si pautamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa admisible para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una opción para las pobres. 6.2 La libertad de ejercer la prostitución. Enrique Javier Díez Gutiérrez, en la revista Nómadas, 2009, nos dice que la prostitución jamás se da en condiciones de libertad, nunca es objeto de un contrato de compraventa entre personas iguales en derechos y libertades. No se vende la actividad o el producto, como el cualquier trabajo, sino el propio cuerpo sin intermediarios. Y el cuerpo no se puede separar de la personalidad. Además, solo alguna afortunada podrá poner límites, pero la mayoría tendrán que satisfacer a los prostituidores porque pagan. Un cliente a quien una prostituta le negara un acto sexual particular o una relación sin preservativo, podrá siempre alquilar a otra mujer más necesitada que accederá a su demanda. Vale decir que la prostitución jamás debe ser tomada como un trabajo ya que la misma se realiza en condiciones ilegítimas, sin libertad. El punto de vista según el cual los abusos repetidos en el cuerpo y los actos sexuales tolerados, pero no deseados, pueden ser vividos sin perjuicio es, por lo menos, dudoso. Muchas veces las prostitutas cuentan cómo utilizan ciertas estrategias de trabajo para acabar rápidamente con su cliente en este tipo de violación remunerada que aunque digamos que es elegida, sabemos que no lo es. Conviene recordar que los consumidores masculinos de la prostitución no se alarmar por saber si la prostituta consiente y es libre, cuestión que no les inquieta lo más mínimo. No se puede desvincular por lo tanto, el tráfico de mujeres con la legalización de la prostitución, porque el tráfico es una consecuencia de la oferta y la demanda que rige el negocio de la trata. Esto último lo observamos en Pantaleón y las visitadoras. Por un lado no perdemos de vista que a los usuarios no les interesa ver de dónde provienen las especialistas y por otro observamos que ante la tentativa de querer irse por parte de las mismas, son detenidas para que ello no ocurra. Punto. Teniendo en cuenta el desasosiego que la presencia de las visitadoras había provocado en los hombres del puesto, resultó muy oportuno mantenerlas acuarteladas hasta la hora fijada para el comienzo de la operación, las 5 de la tarde, pero ello motivó un leve percance en el seno del SCFA. Porque, pasado un tiempo de recuperación de las fatigas del viaje, las nombradas visitadoras pretendieron abandonar el local, alegando que deseaban conocer las inmediaciones y pasear por el puesto. Al no serles permitido por sus responsables, protestaron con gritos y lisuras y trataron incluso de forzar la salida. Para mantenerlas concentradas fue preciso que ingresara al depósito de víveres el propio capitán Pantoja. Como anécdota, se señala que el soldado raso segundo Pachas solicitó poco después de la llegada del convoy que se le incluyera entre los usuarios, indicando que estaba dispuesto a desafiar la mala suerte, lo que le fue denegado por estar la lista definitivamente confeccionada. 16. 6.3 El trabajo sexual no es neutro. El término trabajo sexual no es neutro. Las palabras que decimos no son inocentes, tienen detrás propuestas, no solo jurídicas sino sobre todo políticas, de política sexual. Sostenemos obviamente que se debe penalizar exclusivamente a quienes la prostituyen, las reclutan, las trafican, ejercen contra ellas alguna otra forma de violencia o promueven la prostitución, ya sean redes o rufianes individuales. Denominar trabajo a esta actividad es legitimar, naturalizar, los fundamentos de los paradigmas patriarcales de opresión que hemos combatido desde la teoría y la praxis, es contradecir los fundamentos mismos del feminismo. El capitán Pantaleón no solo lo legitima, sino que también le pone precio a las prestaciones. Punto. Quedan facultados a partir de hoy, 14 de
Septiembre de 1956, a descontar por planilla de las propinas de los soldados y de los haberes de los clases la remuneración correspondiente a las prestaciones que les brinde el servicio de visitadoras, SFA. Dichos descuentos deberán ceñirse estrictamente a las siguientes disposiciones. 1. Las tarifas por prestación, fijadas por el SFA con el visto bueno de la superioridad, serán únicamente de dos tipos, en todos los casos y circunstancias, a saber. Soldados rasos, 20 soles por prestación. Clases, de cabo a sargento primero, 30 soles por prestación. 2. El límite máximo de prestaciones mensuales admitidas será de 8, no señalándose límite mínimo. 3. La suma descontada será dirigida por el oficial de intendencia o suboficial encargado, al SFA, organismo que remunerará a las visitadoras mensualmente, de acuerdo al número de prestaciones que hayan servido. 17. Legitimar, naturalizar la comercialización de personas para consumo sexual es una postura que, con la excusa de no segregar a las mujeres en situación de prostitución, esconde y legitima el tráfico, la trata y el proxenetismo. El escudo de trabajo sexual opera como justificación frente a la desocupación estructural. Está claro que han conseguido articularse armoniosamente, aspectos de muy diversa índole, desde supuestas necesidades propias del sexo masculino hasta la desesperación de muchas mujeres por satisfacer sus necesidades básicas, las de su familia. Logramos invisibilizar los efectos dañinos de la prostitución al evitar nombrarla, generando a su vez, las condiciones necesarias para su desarrollo y expansión. Podríamos aceptar que para quienes ya se encuentran en situación de prostitución, o sus familiares, el eufemismo de autodenominarse trabajadores sexuales en algún momento hasta puede constituir una válida estrategia defensiva. Insistimos en que se debe continuar con la sanción legal y social contra los prostituyentes como principio imprescindible e incuestionable, ya sean estos explotadores o clientes. 16 Vargas Llosa, Mario, Pantaleón y las visitadoras, punto de lectura, S.L. 2007, pag.101,102. 17 Vargas Llosa, Mario, Pantaleón y las visitadoras, punto de lectura, S.L. 2007, pag.107. 6.4 La violencia institucional. Entendemos por violencia institucional la derivada de aquellas faenas que, en base a la aplicación de la fuerza física o la coerción psicológica, se ejercen sobre personas que se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente a otro u otros que ocupan una posición relativa de mayor poder, ya sea transitoria o permanente. Esta violencia es notoria en la obra elegida desde el momento en que los superiores de Pantaleón Pantoja le encomiendan realizar el trabajo de implementación de visitadoras, sin que él tenga alternativas satisfactorias. Aquí está el hombre, se levanta el coronel López. Adelante, Pantoja, felicitaciones por ese nuevo fideo. La primera nota en el examen de ascenso y por unanimidad del jurado estrecha una mano. Palmea un hombro el general Victoria. Bravo, capitán, así se hace carrera y patria. Siéntese, Pantoja señala un sofá el general Collazos. Y agárrese bien para oír lo que va a oír. No me lo asustes, tigre, mueve las manos el general Victoria. Se va a creer que lo mandamos al matadero. Que para comunicarle su nuevo destino hayan venido los jefazos de intendencia en persona. Le indica que la cosa tiene sus bemoles, adopta una expresión grave el coronel López. Sí, Pantoja, se trata de un asunto bastante delicado. Podemos recitar su foja de servicios de memoria, abre el cartapacio, baraja fichas y formularios el general Victoria. Ni un solo castigo de oficial y de cadete, apenas media docena de amonestaciones leves. Por eso ha sido el elegido, Pantoja. Entre cerca de 80 oficiales de intendencia, nada menos, levanta una ceja el coronel López. Ya puede inflarse como un pavo real. Les agradezco el buen concepto que tienen de mí, se empaña a la vista del capitán Pantoja.
Haré todo lo que pueda para responder a esa confianza, mi coronel. 18. Todo vale decir, obediencia debida. La escuela, las instituciones de salud, los hogares de protección, los institutos de seguridad, la policía, el ejército son contextos en los cuales el límite entre el ejercicio de autoridad y abuso de poder, que se traduce en violencia, es sumamente difuso. La vigencia de viejos reglamentos, como el caso de la escuela, o la ausencia de normas que protejan al niño a paciente, detenido o en los casos que corresponda, implican una violencia institucional que podría encuadrarse, a veces, en violación de los derechos humanos. Esto ocurre en todos los ámbitos institucionales, pensemos por ejemplo la policía o el ejército. 6.5 Autoritarismo. Autoridad y autoritarismo. Por autoritarismo se entiende, en general, una autoridad opresiva que aplasta la libertad e impide la crítica. El concepto de autoridad, así como los conceptos afines a los que se asocia frecuentemente poder, influencia, liderazgo, se emplea en diversos sentidos en el campo de la filosofía política y de las ciencias sociales. Tal diversidad se debe, en parte, a la ubicuidad del fenómeno. En el campo político, el adjetivo autoritario y el sustantivo autoritarismo que deriva de él se emplean en tres contextos: la estructura de los sistemas políticos, las disposiciones psicológicas relacionadas con el poder y las ideologías políticas. En la tipología de los sistemas políticos, se suele llamar autoritarios a los regímenes que privilegian el aspecto del mando y menosprecian el consenso. En sentido psicológico, se habla de personalidad autoritaria para indicar un tipo de personalidad centrada en la disposición a la obediencia ciega a los superiores y al trato arrogante con los inferiores jerárquicos o a los que están privados de poder. Permanentemente en esta obra observamos cómo Pantaleón u otros de su mismo rango deben acatar con sumisión y de forma obediente las directivas de sus superiores. Iquitos, 2 de diciembre de 1956. Capitán, CCC. Avencio Perrojas. Contamana, Loreto. Capitán. Una vez más debo lamentar que viva en la luna de Paita. Las delegaciones femeninas que visitaron la unidad de caballería número 7 Alfonso Ugarte, pertenecen al servicio de visitadoras para guarniciones, puestos de frontera y afines, SFA, organismo creado y administrado por el ejército y sobre el cual usted y todos los capellanes a mi mando fueron informados por mí hace varios meses mediante la circular, CCC, número 04606. La existencia del SFA no alegra en absoluto al cuerpo de capellanes castrenses, y todavía menos a mí mismo, pero no necesito recordarle que en nuestra institución donde manda capitán no manda marinero, y por lo tanto no queda sino cerrar los ojos y rogar a Dios que ilumine a nuestros superiores para que rectifiquen lo que, a la luz de la religión católica y de la ética castrense, solo puede ser considerado una grave equivocación. 19. En cuanto a las ideologías autoritarias, son aquellas que niegan de manera decidida la igualdad entre los hombres, hacen énfasis en el principio jerárquico y exaltan a menudo algunos elementos de la personalidad autoritaria como si fueran virtudes. Desde el punto de vista de los valores democráticos, el autoritarismo es una manifestación degenerativa de la autoridad, mientras que desde el punto